El 3 de octubre de 1967, a las 14 horas 31 minutos con 59 segundos, el mayor de la Fuerza Aérea, William Pitt Knight, presionó el botón de ignición dentro de la cabina más estrecha y peligrosa jamás construida por el hombre. En ese preciso instante, el motor cohete Reaction Motors XLR-99 despertó con una furia que ningún ser humano había experimentado antes, liberando una potencia equivalente a 600.000 caballos de fuerza que comenzaron a empujar la estructura metálica del North American X-15 hacia velocidades que desafiaban toda lógica física conocida. Los instrumentos en el panel de control empezaron a enloquecer mientras las agujas se movían tan rápido que resultaba imposible seguirlas con la vista, marcando cifras que ningún piloto había visto jamás en un avión tripulado. La temperatura exterior del fuselaje alcanzó los 1300 grados centígrados en cuestión de segundos, convirtiendo la superficie del avión en un infierno metálico que literalmente comenzaba a fundirse alrededor de su piloto. Knight sintió cómo su traje presurizado luchaba contra fuerzas que intentaban aplastarlo contra el asiento eyectable, mientras el cielo azul frente a él se transformaba rápidamente en un negro profundo y aterrador, señalando que estaba abandonando la atmósfera terrestre para adentrarse en el vacío del espacio exterior. Las ondas de choque sacudían la estructura con violencia, mientras el velocímetro marcaba 4.520 millas por hora, una velocidad 6 veces y media superior a la del sonido. Un récord absoluto que permanece imbatido hasta el día de hoy para cualquier avión tripulado con motor de propulsión propia. Pero esta historia no comenzó ese día memorable en el desierto de California, sino 15 años antes, cuando los ingenieros aeronáuticos estadounidenses se enfrentaban a un problema que parecía imposible de resolver. Después de que Chuck Yeager rompiera la barrera del sonido en octubre de 1947 a bordo del Bell X-1, quedó claro que la humanidad necesitaba ir mucho más allá si quería conquistar el espacio. Los aviones supersónicos como el Lockheed F-104 Starfighter podían volar a velocidades impresionantes dentro de la atmósfera, pero nadie sabía qué sucedería cuando un piloto intentara volar 5 o 6 veces más rápido que la velocidad del sonido. Las preguntas eran aterradoras y fascinantes al mismo tiempo. ¿Podría un ser humano sobrevivir a tales velocidades? ¿Se desintegraría el avión por el calor extremo? ¿Cómo se controlaría una nave en el borde del espacio donde no hay aire suficiente para que funcionen los controles convencionales? En julio de 1954, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, predecesor de la NASA, presentó un estudio revolucionario tanto a la Fuerza Aérea como a la Marina de los Estados Unidos. El documento proponía construir un avión cohete experimental capaz de alcanzar velocidades hipersónicas y altitudes tan elevadas que técnicamente estaría volando en el espacio. La idea era audaz hasta el punto de parecer una locura, pero la carrera espacial contra la Unión Soviética estaba comenzando y Estados Unidos no podía permitirse quedarse atrás. North American Aviation recibió el contrato para diseñar el fuselaje de esta máquina extraordinaria, mientras que Reaction Motors fue encargada de crear un motor lo suficientemente poderoso para impulsar la nave hacia lo desconocido. Lo que estos ingenieros no sabían entonces era que estaban a punto de construir el avión más extremo en la historia de la aviación. Una máquina que redefinirá completamente los límites de lo que la tecnología humana podía lograr en aquella época dorada de la exploración aeroespacial. El diseño del X-15 rompió absolutamente todas las reglas que habían dominado la ingeniería aeronáutica durante las décadas anteriores. Mientras los cazas supersónicos de la época lucían perfiles afilados y elegantes para cortar el aire a alta velocidad, este nuevo avión cohete presentaba un fuselaje ancho y rechoncho que parecía más apropiado para un vehículo espacial que para una aeronave convencional. La nariz era completamente roma y las alas extraordinariamente gruesas con bordes frontales obtusos, características que cualquier diseñador de aviones supersónicos había considerado un error garrafal. Sin embargo, estos ingenieros sabían algo que nadie más comprendía en aquel momento. A velocidades hipersónicas, las reglas del juego cambiaban por completo, y lo que funcionaba a velocidades supersónicas
resultaba inútil cuando el avión se acercaba a 7.000 kilómetros por hora. La estructura medía aproximadamente 15 metros de longitud con una envergadura de apenas 6 metros y medio, dimensiones que lo hacían parecer más un misil tripulado que un avión tradicional. La cola vertical en forma de cuña se elevaba casi 4 metros sobre el fuselaje y, curiosamente, una porción de esta cola se extendía por debajo de los patines de aterrizaje. Esta sección inferior estaba diseñada para desprenderse durante el aterrizaje y ser recuperada posteriormente mediante un paracaídas, una solución ingeniosa para un problema único. El corazón palpitante de esta bestia metálica era el motor cohete Thiokol XLR-99, una maravilla de la ingeniería que funcionaba con amoníaco anhidro y oxígeno líquido. Esta combinación química podía generar un empuje mínimo de 12.700 kilos, pero cuando se abría completamente el acelerador, la potencia se disparaba hasta alcanzar los impresionantes 25.800 kilos de empuje puro y brutal. El peso del X-15 al momento del lanzamiento alcanzaba los 14.190 kilos, pero esta cifra descendía dramáticamente hasta apenas 5.574 kilos una vez que todo el combustible había sido consumido por el voraz motor cohete. La diferencia entre estas dos cifras revelaba cuán dependiente era esta máquina de su combustible, convirtiéndola en poco más que un planeador extremadamente veloz una vez agotadas sus reservas. Para soportar el calor infernal que se generaba durante los vuelos hipersónicos, los ingenieros recubrieron toda la superficie exterior con una aleación especial de níquel y cromo conocida como Inconel X. Este material actuaba como un disipador térmico gigantesco, absorbiendo y distribuyendo el calor que podía fundir literalmente el aluminio convencional en cuestión de segundos. La cabina del piloto, construida con aluminio, estaba completamente aislada térmicamente de la estructura exterior para mantener una temperatura soportable en el interior, mientras el exterior se convertía en un horno ardiente. El sistema de control del X-15 representaba otra innovación radical que nadie había intentado antes. Dentro de la atmósfera terrestre, el avión utilizaba superficies de control convencionales como timones y elevadores horizontales en la cola para manejar los movimientos de guiñada, cabeceo y alabeo, exactamente igual que cualquier otro avión. Pero aquí venía la parte verdaderamente revolucionaria. Cuando el X-15 ascendía más allá de la atmósfera, donde el aire se volvía tan tenue que las superficies de control convencionales dejaban de funcionar, un sistema de control por reacción tomaba el mando. Pequeños cohetes alimentados con peróxido de hidrógeno se activaban en diferentes puntos del fuselaje, permitiendo al piloto controlar la orientación de la nave en el vacío del espacio, donde ningún avión tradicional podría maniobrar. Era un sistema que combinaba tecnología aeronáutica con tecnología espacial, creando algo completamente nuevo que no era ni avión ni nave espacial, sino una fusión aterradora y fascinante de ambos conceptos que desafiaba toda categorización existente en aquella época. Lanzar el X-15 al aire no era simplemente cuestión de encender el motor y despegar desde una pista convencional como hacía cualquier avión normal. Esta máquina experimental carecía completamente de la capacidad para despegar por sus propios medios, convirtiéndola en un dispositivo absolutamente inútil sin la ayuda de otro avión mucho más grande y poderoso. La solución llegó en forma de dos bombarderos estratégicos Boeing B-52 Stratofortress, modificados específicamente para esta tarea tan peculiar. El primero era un NB-52A, bautizado con el nombre orgulloso de The High and Mighty One, mientras que el segundo, un NB-52B, recibió el apodo mucho menos ceremonioso de Balls 8. Estos gigantes del aire transportaban al X-15 colgado bajo su ala derecha hasta alcanzar una velocidad de 800 km por hora y una altitud de casi 14 km sobre el nivel del mar, momento en el cual el avión cohete era liberado para iniciar su misión suicida hacia las capas superiores de la atmósfera. A finales de la década de los 50, el primer X-15 llegó finalmente a la estación de vuelo de alta velocidad de la NASA, ubicada en el árido desierto californiano. Scott Crossfield,
quien había participado activamente en el diseño de esta máquina extraordinaria, fue seleccionado para realizar los primeros vuelos de demostración. El 8 de junio de 1959, Crossfield y su X-15 fueron transportados hasta una altitud de 11.450 metros, suspendidos bajo el ala del bombardero nodriza. Cuando llegó el momento crítico, los mecanismos de liberación se activaron y el avión cohete se separó del B-52, comenzando un descenso planeado hacia el suelo del desierto, que se extendía infinitamente debajo. Este primer vuelo fue puramente un planeo sin potencia, pero incluso sin encender el motor cohete, el X-15 logró alcanzar una velocidad impresionante durante su caída controlada, demostrando que su diseño aerodinámico funcionaba exactamente como los ingenieros habían predicho en sus cálculos teóricos. Los vuelos propulsados por cohete comenzaron poco después, y con cada nueva misión, los pilotos empujaban los límites un poco más lejos. El rugido del motor XLR-99 era ensordecedor incluso dentro de la cabina presurizada, y las vibraciones sacudían cada tornillo y remache del fuselaje mientras el avión aceleraba hacia velocidades que ningún ser humano había experimentado antes. Los pilotos reportaban sensaciones aterradoras durante estas ascensiones. El cielo cambiaba de color gradualmente desde el azul brillante hasta un púrpura profundo y finalmente al negro absoluto del espacio, mientras que la curvatura de la Tierra se hacía visible en el horizonte distante. Las fuerzas gravitacionales aplastaban sus cuerpos contra los asientos con una presión brutal durante la aceleración, y luego, cuando el motor se apagaba al alcanzar la altitud máxima, experimentaban brevemente la ingravidez total antes de que la gravedad comenzara a tirar del avión nuevamente hacia abajo. Durante estos vuelos iniciales, los ingenieros descubrieron problemas que nadie había anticipado. El calentamiento aerodinámico resultaba incluso más severo de lo predicho, creando puntos calientes en ciertas áreas del fuselaje que literalmente derretían el revestimiento de Inconel X. Las ventanas de la cabina se agrietaban por el estrés térmico, obligando a rediseñarlas con materiales más resistentes. El sistema de control por reacción funcionaba de manera errática en ocasiones, haciendo que el avión girara descontroladamente en el vacío del espacio hasta que el piloto lograba estabilizarlo nuevamente. Hubo momentos en que los pilotos pensaron que no regresarían vivos, cuando los sistemas fallaban a altitudes donde un error significaba una muerte segura. Pero cada fallo proporcionaba información valiosa, cada problema se analizaba meticulosamente, y cada solución implementada acercaba al programa un paso más hacia su objetivo final de alcanzar velocidades verdaderamente hipersónicas que ningún avión había logrado jamás en toda la historia de la aviación humana. A medida que el programa avanzaba a través de los años 60, un grupo selecto de apenas 12 pilotos excepcionales tuvo el privilegio y la responsabilidad de comandar esta máquina experimental que continuamente desafiaba las leyes de la física conocida. Estos hombres provenían de la NASA, la Marina, la Fuerza Aérea y de North American Aviation, representando lo mejor que Estados Unidos podía ofrecer en términos de habilidad, valentía y resistencia física extrema. Entre estos nombres ilustres se encontraba un joven piloto llamado Neil Armstrong, quien años más tarde se convertiría en el primer ser humano en caminar sobre la superficie lunar. Pero en aquel entonces era simplemente otro aviador de pruebas, arriesgando su vida en el desierto californiano para recopilar datos científicos que la humanidad necesitaba desesperadamente para conquistar el espacio. El 3 de octubre de 1967 llegó el momento que definiría para siempre el legado del programa X-15. William Pitt Knight, un mayor experimentado de la Fuerza Aérea con nervios de acero templado, subió a la angosta cabina del avión cohete mientras éste colgaba bajo el ala del bombardero nodriza. El plan de vuelo era ambicioso hasta el punto de resultar temerario. Alcanzar la velocidad máxima absoluta que la estructura del X-15 pudiera soportar sin desintegrarse completamente en el aire. El B-52 ascendió laboriosamente hasta los 13.700 metros, transportando su carga mortal. Y cuando todos los sistemas indicaron luz verde, Knight fue liberado al vacío.
Inmediatamente activó el motor cohete y sintió la sacudida violenta, mientras 25.800 kilos de empuje lo catapultaban hacia adelante con una aceleración que habría matado a cualquier persona sin el entrenamiento adecuado y el traje presurizado especialmente diseñado para proteger el cuerpo humano de fuerzas tan brutales. El velocímetro comenzó a marcar cifras absolutamente demenciales mientras Knight ascendía en un ángulo pronunciado hacia el cielo oscurecido. 1.600 kilómetros por hora, 3.200, 5.000, 6.500. Las lecturas continuaban aumentando sin piedad mientras el fuselaje temblaba violentamente y los sistemas de advertencia parpadeaban en rojo, indicando que múltiples componentes estaban operando muy por encima de sus límites de diseño establecidos. A 30.800 metros de altitud, el X-15 alcanzó su velocidad máxima registrada, 7.274 kilómetros por hora, equivalente a 6 veces y media la velocidad del sonido, un número que ningún piloto había visto jamás en un avión tripulado y que nadie ha vuelto a ver desde entonces en más de 50 años transcurridos. La temperatura exterior superó los 1.300 grados centígrados, convirtiendo partes del revestimiento de Inconel X en metal parcialmente fundido que se deformaba bajo el estrés térmico incomprensible. Knight experimentó sensaciones que desafiaban toda descripción coherente. Las fuerzas gravitacionales durante la aceleración lo aplastaban contra el asiento eyectable con tal intensidad que respirar requería un esfuerzo consciente y deliberado. Cuando el motor finalmente se apagó después de consumir todo su combustible en menos de 2 minutos de funcionamiento continuo, la transición súbita de aceleración brutal a caída libre resultaba tan desorientadora que algunos pilotos reportaban náuseas severas. El avión alcanzó su punto máximo y comenzó a descender en una trayectoria balística, momento en el cual Knight tuvo que luchar contra los controles para mantener la estabilidad mientras reingresaba a la atmósfera terrestre. Las ondas de choque creadas por el fuselaje al atravesar el aire a velocidades hipersónicas generaban ruidos aterradores que resonaban a través de toda la estructura metálica, haciendo que el piloto se preguntara si la máquina se mantendría en una sola pieza o si explotaría en 1000 fragmentos ardientes esparcidos por todo el desierto de Mojave. Durante el descenso, Knight observó cómo las ventanas de la cabina se empañaban por el calor residual, mientras el aire exterior comenzaba a espesarse nuevamente. Los controles aerodinámicos convencionales gradualmente recuperaban su efectividad a medida que descendía hacia altitudes más bajas, donde el aire era lo suficientemente denso para proporcionar sustentación adecuada. Finalmente, después de apenas 11 minutos desde el lanzamiento inicial, el X-15 tocó el lecho seco del lago Rogers con sus patines de aterrizaje, levantando una enorme nube de polvo que ocultaba momentáneamente la máquina humeante de la vista de los equipos de recuperación que esperaban ansiosamente. Knight había establecido un récord absoluto que permanece imbatido hasta nuestros días. El programa X-15 continuó operando durante otro año completo después del vuelo récord de Knight, acumulando datos científicos que transformarían por completo la comprensión humana sobre el vuelo hipersónico y la entrada atmosférica. El 24 de octubre de 1968, el piloto de pruebas Bill Dana ejecutó la misión final del programa, ascendiendo hasta una altitud de 77.700 metros, mientras alcanzaba una velocidad de maquímetro 5,38. Desde el lanzamiento hasta el aterrizaje transcurrieron exactamente 11 minutos y 28 segundos. Un tiempo ridículamente breve que demostraba la naturaleza efímera e impráctica de estos vuelos experimentales que consumían recursos astronómicos para proporcionar apenas unos minutos de datos útiles antes de que el combustible se agotara completamente. A lo largo de sus casi 10 años de servicio activo, el X-15 completó 199 misiones, cada una de ellas revelando información crucial sobre fenómenos que los científicos apenas comenzaban a comprender. Los instrumentos montados en el fuselaje registraron meticulosamente el comportamiento del flujo turbulento en la capa límite, midieron la fricción superficial a velocidades donde el aire se comportaba más como un líquido viscoso que como un gas,
y documentaron cómo las irregularidades microscópicas en la superficie del avión afectaban dramáticamente el calentamiento aerodinámico. Los pilotos demostraron repetidamente su capacidad para controlar un vehículo propulsado por cohetes durante la salida atmosférica, una habilidad que resultaría absolutamente esencial cuando Estados Unidos comenzara a enviar astronautas al espacio en cápsulas que requerían control manual durante las fases críticas del vuelo. Las técnicas de gestión de energía desarrolladas durante el programa X-15 sentaron las bases fundamentales para los futuros vehículos de lanzamiento reutilizables, anticipando en décadas conceptos que eventualmente se materializarían en el transbordador espacial. La versatilidad del diseño permitió probar una amplia variedad de paquetes experimentales que abarcaban disciplinas tan diversas como la astronomía, la recolección de micrometeoritos, equipos de navegación avanzados y sistemas de protección térmica que posteriormente se incorporaron directamente al programa Apolo, que transportó exitosamente a 12 astronautas estadounidenses hasta la superficie lunar entre 1969 y 1972. De los 12 pilotos que volaron el X-15, 8 superaron el criterio de vuelo espacial establecido por la Fuerza Aérea al exceder los 80 kilómetros de altitud, ganándose oficialmente el título de astronautas. Aquellos afiliados a la Fuerza Aérea recibieron sus distintivos de astronauta militar inmediatamente después de completar sus vuelos calificatorios, pero los pilotos de la NASA, clasificados como civiles, no recibieron este reconocimiento oficial hasta el año 2005, casi 40 años después de haber arriesgado sus vidas volando más allá de la atmósfera terrestre en una máquina que fácilmente podría haberlos matado en cualquiera de sus misiones. Sin embargo, toda esta gloria y estos logros científicos no pudieron ocultar la realidad fundamental del X-15. Era una máquina completamente impráctica para cualquier propósito operacional real. Requería un bombardero estratégico modificado para llevarlo al aire. Consumía cantidades masivas de combustible extremadamente peligroso para volar apenas unos minutos. Necesitaba equipos de tierra enormes para prepararlo entre misiones. Y su mantenimiento costaba fortunas, que habrían financiado proyectos mucho más útiles. El récord de velocidad establecido por Knight permanece imbatido no porque la tecnología moderna no pueda superarlo, sino porque nadie ve sentido alguno en construir otro avión cohete tripulado igualmente inútil cuando los misiles balísticos y las naves espaciales pueden lograr los mismos objetivos de manera más eficiente y económica. Si esta historia sobre el avión más rápido jamás pilotado por un ser humano te ha fascinado tanto como a nosotros contarla, no olvides dejar tu like para que este contenido llegue a más personas apasionadas por la historia de la aviación. Comparte en los comentarios qué otro avión experimental de la Guerra Fría te gustaría que investigáramos en profundidad para nuestro próximo vídeo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia increíble sobre las máquinas voladoras más extraordinarias del siglo XX que cambiaron para siempre el curso de la tecnología aeroespacial humana.